Programa mixto, informativo, educativo, cultural y de entretenimiento. Tipo A, apto para todo público. En las sombras húmedas del Liceum, entre columnas de mármol y jardines donde el sol filtra la luz como un dios curioso, el maestro camina. Aristóteles escribió sobre todo, desde las estrellas que giran en el cielo hasta el corazón de los pulpos. Fundó la lógica, ese arte de pensar sin error, y definió la virtud como el justo medio entre los excesos. Hasta Alejandro, aquel rey que conquistaba mundo, fue su pupilo. En Atenas lo llamaban el estagirita, el hombre que hizo de la razón un templo. Una tarde, mientras los discípulos debatían, un joven hijo de un mercader fenicio le preguntó: Maestro, ¿por qué algunos nacen para gobernar y otros para servir? Aristóteles miró al muchacho, ajustó su túnica blanca y respondió con una calma glacial. Dijo: la naturaleza ha creado a los esclavos. Algunos hombres son como herramientas animadas, cuerpos fuertes, almas incompletas. Es justo que obedezcan a los superiores. Pero maestro, ¿acaso eso no contradice su ética? ¿Cómo puede un hombre virtuoso someter a otro? El estagirita frunce el ceño como si la pregunta fuera un insecto molesto. Fíjense, la virtud es para los libres. Los esclavos no tienen capacidad para la razón plena y su virtud es obedecer. Fíjense, sin esclavos la ciudad no podía florecer, argumentó entonces Aristóteles, y así es como confirmamos su lado oscuro. Resulta que Aristóteles, señores, apoyaba la esclavitud. Y ahora comienzan cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora, en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio. ¡Muy importante! El primer radio podcast de Kiss FM. Yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y yo soy Federico Capocci y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss 101.5 FM. En la producción general, Katiuska Romero, Katikati 26. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, Luis Frías. Hola Luis. Y en la conducción, Daniela Ormazábal y quien les habla, Federico Capocci. Ya estamos en vivo en nuestro Instagram, que nos pueden seguir @cosas muy importantes. Saludos a las personas que están conectadas en este momento en vivo. También nos pueden escuchar a través de la señal de kissfm.com. Ahí tienen el icono para escucharnos en vivo de cualquier parte del mundo. Y bueno, y también van a poder vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube al final de la tarde. @cosas muy importantes. Por ahí nos consiguen. Fíjense, hoy un programa que nos obligaron a hacer. Sí, justamente nuestra productora que está metida en una cola. Mira, ya nos obliga y se queda convenientemente en una cola. Tenemos que contarles sobre el Capitán Araya. Ella hizo como el Capitán Araya. Eso lo contamos en otra oportunidad. Hoy estamos contándoles precisamente sobre las sombras de algunos personajes admirados, ¿no? Fíjense, vamos a arrancar con el rey de los carros, Henry Ford. Pero este señor era, a su vez, el héroe de Hitler. Sí, el lado oscuro de Henry Ford no se comenta mucho, pero es bien oscuro, Toda esta información fue borrada de los archivos de la Ford. Fíjense, Henry Ford no inventó el automóvil, pero lo hizo costeable para el ciudadano común. Además de crear el concepto de las autopartes de repuesto para sus vehículos, la línea de ensamblaje y sobre todo tuvo entre sus principales prioridades pagarle a sus trabajadores un sueldo del que pudieran vivir, doblando lo que era considerado el sueldo mínimo para su momento. Pero si hay algo que Ford era a ultranza, señores, era su lado antisemita. A tal punto que el mismísimo Adolf Hitler era fan de Henry Ford, a quien consideraba como un role model a seguir. A tal punto que Ford aparece en su libro, muy peligroso por cierto, el Mein Kampf, y le otorgó en una oportunidad a Henry Ford la Cruz del Águila Alemana, que es el más alto galardón entregado por los nazis a ciudadanos extranjeros. Y fue un galardón que Henry Ford aceptó con mucho agrado y mucho orgullo. Sí, la cara de Luis es un poema. Le voy a poner fotos más, lo voy a mostrar en el live. Mira, Luis está sorprendido, ¿no?
La compañía Ford incluso puso una base de operaciones en Alemania en 1925 y prosperó con los nazis. Incluso continuó construyendo vehículos militares para el Reich. Después de que la guerra arrancó, ellos seguían trabajando para el Reich. Aparte, Henry Ford publicó una serie de artículos en los que llamaba al público estadounidense a unirse en contra del pueblo judío. Imagínense ustedes. Tenía un periódico. Sí, donde él publicaba lo que él quería y era todo Antisemita. Antisemita, terrible, terrible. Ahora, otro personaje que suele ser admirado, y esto se va a poner polémico porque sabemos que le va a doler a algunas personas. Ojo, esto no lo dijimos. No, esto es histórico. Esto nos obligaron a hacer este programa. La Madre Teresa y su gran afición por el dinero. Le Señores, yo sé que esto suena dolían loco. los cobres a la Madre Teresa. Sí, fíjense, la Madre Teresa de Calcuta, conocida por ese trabajo humanitario en la India, también tuvo un lado oscuro porque al final, bueno, somos seres humanos y todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, pero este lado oscuro de la Madre Teresa hasta el sol de hoy sigue en medio de controversias y críticas. Varios reportajes y crónicas han denunciado las condiciones deplorables en las que se encontraban los enfermos en sus hogares. Fíjense, ella tenía una serie de hogares, hospicios, en los cuales ellos aceptaban a las personas más pobres para darles supuestos tratamientos. Pero en estos sitios se informó que había una falta de higiene, medicinas y atención médica adecuada. Mira, la Madre Teresa, entre las polémicas en las que se vio involucrada, está que ella recibió grandes cantidades de dinero de donantes y organizaciones caritativas. Pero ha habido acusaciones a lo largo del tiempo que dicen que ella no utilizó este dinero adecuadamente y no utilizó estos fondos para mejorar realmente la condición de los enfermos. Algunos críticos han afirmado que estos fondos fueron utilizados únicamente para promover su agenda religiosa en vez de ayudar a los más necesitados, como cuál era el objetivo de esto, ¿no? Sí, fíjense, aunque la religiosa siempre aseguró que no hacía política, dio su reconocimiento, entre otros, al dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, y al régimen totalitario de Enver Hoxha en Albania. También recibió algunas donaciones que fueron muy criticadas, como las de Charles Keating, que fue encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos hasta finales de los 80. Un peluche financiero. Un peluche financiero, señores. Cuando Keating ingresó a prisión, lejos de devolver el dinero que le había entregado, estamos hablando de cerca de $1 millón, la Madre Teresa intercedió ante el tribunal pidiendo misericordia. Recuerdo haber leído algo sobre las declaraciones, que era así como que, bueno, yo sé que ese dinero es mal habido, pero yo le voy a dar un buen uso. Qué desastre. Teresa de Calcuta dedicó su vida a expandir el catolicismo más fundamentalista, pregonando muchas veces el culto al sufrimiento. A los pobres les pedía resignación y los ayudaba a morir, pero sin darles cuidado profesional. Fíjense, a los moribundos no se les daba ningún analgésico fuerte. En los casos más extremos, ni eso, o sea, era más bien ella oraba, o sea, armaba como unos círculos de oración, como bueno, ya te llegó tu momento, ¿no? Sí, y el presupuesto para la morfina, no hay. No Entonces, hay. bueno, los cuidados no eran profesionales y aparte los lugares carecían de las más básicas, o sea, la más básica higiene. Yo no sé si recuerdan las imágenes de los hogares de la Madre Teresa, que realmente se veían en unas condiciones súper paupérrimas, ¿no? Según muchos biógrafos, esta gente que iba a morir a estos sitios sufría prácticamente una condición de tortura. Y en paralelo, exacto, cuando la ella se Madre enfermó, Teresa, sí, señor, cuando ella se enfermó, a ella la atendieron en un hospital de mega lujo. en el Vaticano. ¿Mm? Ella no se atendió en uno de sus hospicios. Pero bueno, hemos hecho una selección de música para este programa de hoy. Hola, querida Katy. No nos dejaste morir aquí. Nunca. Nos embarcaste en Yo- este episodio Bueno. polémico y desapareciste. Puedo retardar un poco, pero nunca falta. Así Tenemos es. nuestra Katy 26, señores, así que ya estamos casi completo el equipo. Vamos a escuchar el primer tema. Hemos seleccionado canciones que no parecen lo que son. Exacto, parece, pero no es. Exacto. Vamos a escuchar el tema Bittersweet Symphony de la banda The Verb y al regreso venimos con más de cosas muy importantes radio. Está más interesante el cuento de ella. Ay, Dios.
estamos de vuelta con más de cosas muy importantes de radio, el primer radio podcast de Kiss FM, hoy contándoles sobre las luces y sobre todo las sombras de algunos admirados personajes. Fíjense, esto forma parte de una serie de capítulos que teníamos en el podcast que se llama precisamente así, Historia Incómoda. Hay Historia Incómoda 1, 2, 3. La venganza de la historia incómoda, el regreso de la muerte de la historia incómoda. Hay 4 historias incómodas en las plataformas de podcast. Sí, sí. Ahí no se salvó nadie. No, mira, le echamos peste a Elvis, a Cantinflas. A Cantinflas. Cantinflas era Me pesetero. gustaban los reales. Sí, sí, sí. Está incluso Frida Kahlo, que aunque no le echamos tanta tierra, sí contamos algunos detalles digamos que toda esa imagen que se trabajó Frida. Sí, señor, eso era Fue un, bien era un pensado. chos. Todo el tema feminista de Frida era por necesidad, precisamente, Sí, porque si no, no lo hubiesen Y tomado que además en ella venía de cuenta. una familia muy acomodada realmente. En fin, el hecho es que si quieren escuchar esos detalles, vayan y escuchen Historia Incómoda 1, 2, 3, 4 en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Pero ahora vamos a pasar a la sección de los malos maridos. Es verdad. En este bloque del programa vamos a hablar de los malos maridos. ¿Qué Así pasa el que, desgraciado? ¿qué pasa el primer desgraciado? Charles Dickens, señores. Esta es la historia de un hombre que quiso encerrar a su mujer, que estaba perfectamente cuerda, en un manicomio para poder librarse del matrimonio. Fíjense, ¿quién es Charles Dickens? Bueno, es el autor de Oliver Twist, del cuento de Navidad. ¿Se acuerdan del cuento de Navidad? Claro, Ese de Ebenezer Scrooge. y de Mickey. Sí, exacto, el de Mickey. Yo siempre Que recordamos recuerdo. todo. Yo recuerdo el de Mickey, no sé por qué. Bueno, porque por favor, lo debemos haber visto nuestra generación 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces. Bueno, este es uno de los novelistas más destacados de todos los tiempos, particularmente en la literatura inglesa, Ujú. y intocable. Y ahora la cara oculta que desconocíamos del señor Dickens es que, fíjense, durante 20 años él estuvo casado con Catherine Hobart. Juntos tuvieron 10 hijos, una cantidad que hoy puede parecer una locura, Parece. pero que en aquella época entraba dentro de los cánones de la normalidad. Ahora bien, pasar por esa cantidad de partos, la pobre Catherine terminó obviamente por modificar su físico, algo que a Charles Dickens no le gustó, ¿vale? No le gustó como se estaba viendo Catherine después de 10 hijos. Exacto, Por fíjate. eso dije, esta es la parte de los malos maridos. Ajá. Edward Dutton Cook, un amigo de Catherine, que conocía más o menos las intrínculas del matrimonio de ella, declaró, fíjense, Dickens descubrió que ella ya no era de su agrado. Había dado a luz a 10 hijos y perdido gran parte de su belleza. Se había hecho vieja. Y Charles intentó incluso encerrarla en un manicomio. Pobre mujer. Pero a pesar de lo nefastas que son nuestras leyes en lo que se refiere a probar la locura, él no lo consiguió. Esto ocurrió en 1858 cuando Dickens decidió liberarse de su matrimonio tratando de encerrar a su esposa en un manicomio alegando como que ella estaba desequilibrada y no atendía bien a los niños, ¿no? Pero bueno, que ojo, en caso de que así hubiese sido, porque tenía 10 hijos, hay que ver a la pobre Catherine, pero bueno, esa es otra historia. Cualquiera hubiese terminado en un manicomio Exacto. con 10 hijos. Pero realmente el objetivo de Dickens era comenzar una relación con la amante que ya tenía en ese momento, que era una actriz, Helen Ternan, y bueno, al final las cosas no le salieron como él quería porque no logró encerrar a Catherine, pero sí acabó con la reputación de su mujer. Exacto, esto estuvo durante años oculto Ujú. y ha salido a la luz relativamente recientemente, ¿no? Sí. Y todo el mundo se quedó loco porque al final Charles Dickens es un ídolo Sí. de oro, ¿sabes? Nadie podía tocar a Charles Dickens y bueno, salió esta sorpresa de que para sacarse de encima a su esposa vieja, decidió meterla en un manicomio. No lo logró, pero sí habló muy mal de ella y de alguna manera, bueno, terminó separándose. Ahora, hablando de malos maridos, señores. ¿Qué pasa el próximo? ¿Qué pasa el próximo desgraciado? Esto va a impactar a los fanáticos que no lo sepan, aunque si son realmente fanáticos lo deben saber. Y es que Bob Marley no era lo que parecía. ¿Ustedes recuerdan esa línea, No Woman, No Cry? Y que él le dice, todo mejorará, el amor volverá, la lluvia se detendrá, la felicidad llegará. Qué bello Bob Marley. Qué tipo No. tan romántico, ¿no? Pues resulta que Bob Marley no escribió esa canción, o al menos no tiene el crédito completo de ella. Ujú.
Aunque su voz tranquila, con acentos jamaiquinos, suena en nuestras mentes cuando pensamos en No Woman No Cry, originalmente fue interpretada por Vincent Ford, un amigo del intérprete, quien también vivía en el gueto y trabajaba en una cocina comunitaria. Mira, aunque no existe una historia clara, se cree que ese joven inspiró a Bob Marley a crear una canción en la que calmaba a una chica de sus pesadillas ofreciéndole amor y comprensión. Lo cual, señores, nos resulta bastante irónico, ya que Bob Marley tenía poco o nulo interés por la felicidad de las mujeres que lo rodeaban. Aunque el mundo entero ha posicionado a Bob Marley como un pacifista, casi cercano a una figura de profeta, Sí. en realidad se parecía más a John Lennon, que por cierto, John Lennon era muy mal marido. Todo el mundo habla de Yoko Ono, pero tampoco trató bien a Yoko Ono. No. Y a su primera esposa, bueno, ni hablar. Ni hablar, lo que le hizo a Cintia fue terrible. John Lennon se echó una perdida un fin de semana. Que duró un año. Que duró un año. Dijo, ya vengo mi amor, y duró un año perdido. Pero bueno, eso es otra historia. Pero, eso la podemos contar en- fue muy loco, porque Yoko le puso a un asistente Claro. específicamente para que John Lennon tuviera un romance controlado. Claro, de un año. Yoko pilló y dijo, este tipo se quiere ir a tomarse un... Se me va a ir con un la fin de cabulla en la semana pata. sabático. Yo por lo menos voy a controlar con ¿Con quién quién? se va. Y Ajá. le pidió a su asistente, Sí. le dijo, acompáñate ahí a John. Y, con Y vas a esa- tener un romance con él. Sí, eso es muy loco. Muy loco. Pero bueno, volviendo al señor del que estamos hablando mal, que es Bob Marley. Muchos creen que Bob vivió para cantar sobre los problemas sociales, unir a las personas y enseñarlos que el amor era todo lo que estaba bien, pues. Sin embargo, al igual que John Lennon, luego de ganar la fama, digamos que en el caso de Marley se dedicó a escribir canciones que pudieran convertirse en hits. Maltrató muchísimo a su mujer y además desarrolló fuertes tendencias homofóbicas, tal como lo revela la misma Rita Marley en su libro No Woman No Cry, My Life with Bob Marley, donde ella revela que la imagen que el mundo creó sobre su marido era completamente errónea, ya que su vida privada era muy diferente a lo que se mostraba en público. Fíjense, Marley ha sido llamado la primera superestrella del tercer mundo. Y según su esposa, eso fue lo que lo convirtió en una figura totalmente distinta a lo que era en su juventud. Aunque sí era un hombre amoroso y respetable, la fama lo transformó en algo totalmente distinto. Fíjate, lo que dice Rita es lo siguiente, que él pasó, o sea, ella dice que ella pasó de lavar el único par de shorts que tenía su esposo a ser ignorada mientras él vivía en una mansión, teniendo relaciones con diferentes mujeres, jugando al fútbol, tratando con negligencia a toda su familia. Cualquier fanático de Marley sabe que el hombre tuvo grandes dificultades para llegar, o sea, para crecer. O sea, tuvo muchas carencias, ¿no? Sí, mucha pobreza. extrema. Y al encontrarse con la fortuna, obviamente se vio abrumado por ella. Sí. En contraparte, también es conocido que el hecho de que tuvo múltiples hijos fuera del matrimonio, hablamos que a cada rato él llegaba donde Rita como, Rita tuvo otro hijo. como el que recoge gatos en la calle. Sí. Sí, Rita, críame Aquí este. hay otro más, exacto. Fíjate, aunado a lo anterior, ella reveló que Bob, bueno, la engañaba con decenas de mujeres que entraban y salían de la mansión donde ella vivía, ojo. Y ella siempre decía, a pesar de eso ella lo quería mucho, porque ella decía que él fue corrompido por el negocio del entretenimiento, por las mujeres que se la abalanzaban sobre él. Señalaba que a pesar de sus fallas, pues siempre fue un buen proveedor. Por lo menos. Por lo menos. Ay, Por lo guau. menos no era pichirre. Bueno, recuerden que todas estas críticas que estamos haciendo a estas figuras históricas no desmerita quiénes eran y lo que ellos lograron. Este es simplemente un lado oscuro, porque todos tenemos lados oscuros. Ujú. O sea, no todos somos perfectos. Sí, lo que pasa es que hay que tratar de ver las cosas, digamos que en un contexto un poco más amplio y crítico. Y bueno, y no endiosar a otros humanos, pues que al final todos tenemos, como bien lo dices tú, nuestra sombra. Así que bueno, vamos a hacer el ejercicio de separar por un momento la obra del artista. No nos vamos a dejar influenciar por estas cosas horribles que acabamos de decir de Bob Marley. Por el perro de Bob Marley. Bueno, Y que en vamos la a película disfrutar. aparece. Ah, sí, Ahí lo exacto. muestran. Ahí lo muestran clarito, era un sinvergüenzón. Vamos a escuchar, eso sí, este es un temazo y no lo podemos negar.
Vamos primero a un corte y luego vamos a escuchar el tema No Woman No Cry. Venimos con más de cosas muy importantes en radio cuando son las 12:33 del mediodía. Seguimos con más de cosas muy importantes en radio. Hoy hablando mal. Estamos hablando peste de todo el mundo. Pero de gente importante. Sí, por supuesto. Claro. Es que si no, no vale la Porque esta pena. cosa es muy importante. Pero ¿de qué sirve hablar mal de alguien que no importa? Sí, o que nadie conoce, ¿no? La idea es hablar mal de gente que uno diga que no puede ser, que Gandhi no era tan bueno como nos habían dicho. Pues no, Exacto. señores, Gandhi no era tan bueno. Pacifista, sí. Racista, También. Fíjense, los logros que nos conquistaron de Gandhi, para hacer aquí como un refresh, ¿no? El objetivo vital de Gandhi fue demostrar que es posible conseguir cosas, incluso protestar de forma pacífica. Este líder indio representa la cabeza del movimiento pacifista y su influencia pues llega hasta nuestros días. ¿Cómo? Bueno, predicando el ahimsa, ese concepto espiritual que aboga por la no violencia activa y el respeto a la vida. Por eso recordamos a Gandhi, ¿no? Exactamente. Okay. Y ahora lo que no nos gusta decir de Gandhi, que hoy lo vamos a decir, por favor. Bueno, fíjense, Gandhi dejó claro durante su juventud que era racista, Sí. al menos con la raza negra, Ujú. y además era clasista. Durante su época como abogado en Sudáfrica, Gandhi escribió cosas como esta, abro comillas: la raza blanca en Sudáfrica debería ser la raza predominante, o esta perla, fíjense. Ujú. Abro comillas. Los europeos intentan degradar a los indios al nivel de los negros, que solo se ocupan de cazar y cuya única ambición es tener ganado para comprar una mujer. Qué bello, Gandhi. Claro. Ahora, cuando ya era un anciano, porque esto no termina aquí, fue acusado de dormir con chicas muy jovencitas, ligeras de ropa. Incluso está el cuento de la mujer de su sobrino, una chica de 17 años. Ahora, él mismo lo comentaba sobre esta práctica, él afirmaba que la hacía con el único fin de poner a prueba su castidad. Y de calentarse. Y de calentarse, él decía que lo hacía también para calentarse. Eso tan retorcido. Fíjate, él envió una carta en 1945 donde hablaba precisamente de este hobby Sí, que tenía extraña afición. de dormir con jovencitas desnudas. Mm. Fíjate, y el Times le escribió un pequeño artículo De vuelta. en el cual le pedía a los seguidores de Gandhi que le mandaran una manta para que se tapara. Claro, con toda la ironía del mundo en este artículo, el Times le dijo así como que, mira, ya que este señor asegura que está durmiendo con estas jovencitas ligeros de ropa para probar su celibato y para calentarse, vayan y mándenle una manta, porque capaz que el señor lo que tiene es frío. Pero, fíjense, a todo el mundo le llega, a todo cochino le llega su sábado. Sí, claro. Y el cochino de Gandhi era Churchill, que era Exacto. otro racista. Vamos a hablar mal de Winston Churchill, señor. Winston Churchill, famoso estadista británico, conocido por liderar a Gran Bretaña de esa manera impresionante durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estuvo ebrio Además, durante 5 años. hay que tener ese detalle en cuenta, ¿no? Por cierto, eso está muy bien retratado en la película que hace Gary Oldman interpretando a Winston Churchill. Pero bueno, Churchill pasa la historia también por esa habilidad oratoria. Recordemos ese discurso maravilloso de 5 Hours, que es una cosa Sí. impresionante. We will fight in the sea, Ay, sí, in bonito. the landing grounds. El hecho es que también es cierto que Churchill, como todos los seres humanos, señores, tenía un lado muy oscuro. Tenía puntos de vista racistas y colonialistas que hoy serían ampliamente criticados. Durante su carrera política, Churchill defendió la superioridad de la raza blanca y la superioridad del imperio británico. Fíjense, en sus escritos y discursos hizo comentarios despectivos sobre los pueblos no blancos y los describió como primitivos e inferiores. También justificó la opresión colonial y la esclavitud y se opuso a la independencia de las colonias británicas. Miren, para poner un ejemplo, porque esto no es gamelote histórico porque me provocó, sino porque hay precisión histórica en lo que estamos diciendo,
En 1937, Churchill dijo en una reunión del Consejo de la India que los indios eran una gente inferior. Imagínate tú, en una reunión del Consejo de la India. Dijo, los indios son una gente inferior. Y además dijo, y no deberían ser autorizados a gobernarse a sí mismos. También se opuso a la independencia de Kenia y también, obviamente, se opuso a la lucha por la independencia en la India. Y en un momento determinado, esto es un dato histórico, Terrible. este señor durante la Segunda Guerra Mundial desvió una serie de cargamentos de comida que iban destinados a la India Sí. y produjo una hambruna terrible. Terrible, terrible. Hablamos de nosotros millones de hicimos muertos, un por cierto. episodio sobre la gran hambruna ocasionada por estas decisiones de Gran Bretaña. En fin, mira, ¿qué te parece si hablamos ahora, saltamos al padre del año? ¿Quién será el padre del año? A ver qué dicen aquí en A ver. Instagram, @cosas muy importantes. ¿Quién se atreve a decir ¿Quién? quién Vamos con será la... el padre del año? ¿Quién Yo es el les padre voy a del dar año? una pista. Tiene un premio Nobel de Nada literatura. más. Sí. Escribía con tinta verde. Le gustaba escribir con tinta verde. Eso lo contamos en el programa que hicimos de Manías de Escritores. Sí, y aparte es así como el héroe de todos los intensos latinoamericanos. Sí, porque es de la Suiza de América. de Por allá abajo. supuesto. Pablo Neruda, señores, y aquí arriesgándonos a que nos quemen porque tiene una fanaticada. Están las antorchas allá Sí, afuera. están viendo. esperando fuera de la radio para quemarnos. Pablo Neruda es considerado el padre del año. Ahora, ¿por qué? Fíjense, hace no mucho tiempo se puso sobre la mesa parlamentaria chilena, una moción para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Santiago con el nombre de Pablo Neruda, pero en ese momento se avivó una serie de protestas impulsadas por movimientos feministas que decían, no señor, este tipo no era un maltratador de mujeres, abandonó a su hija enferma, confesó incluso una violación, o sea, él no puede darle el nombre a nuestro aeropuerto. O sea, Sí. cuando le picamos el quesillo a Pablo Neruda, más o menos eso fue lo que Exacto. dijeron las feministas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, resulta que él tuvo una hija en 1934 que se llamó Malva Marina. Esta fue la única hija que tuvo Pablo Neruda y fue fruto de su matrimonio con Marina Hagenar Bolsensack, esta llamada también Maruca. Salió a la luz que esta muchachita, Malva, nació con hidrocefalia. Sí. Y tenía un tamaño desproporcionado de su cabecita. Ahora, Pablo Neruda, cuando la vio, inmediatamente sintió rechazo hacia la niña. Digamos que intentó convivir con la madre de la niña y con la niña durante breve tiempo y finalmente decide separarse y la manda en plena guerra civil a vivir ¿a dónde que fue? A Monte Carlo. Monte Carlo. Ellos los mandan, pero sin plata. O sea, Sin no- plata. No es lo mismo que te dejen en Monte Carlo con una maleta de plata. A que te Pero- dejen en Monte Carlo sin plata, con una niña enferma. Monte Carlo sin plata debe ser la cosa más terrible de este mundo. Sí, y una niña con una enfermedad, imagínate, estamos hablando del año, ¿qué fue esto? En el 34 más o menos que pasó esto, ¿no? El hecho es que no es que él se hizo cargo y estuvo pendiente, es que se desapareció. Se piró, se fue a comprar leche y no volvió never. Nunca más la volvió a ver y finalmente Malva Marina, la pequeña niña, falleció con 8 años de edad. Esta historia sale a la luz a raíz de otra escritora, una escritora de Holanda que decide contar la historia de Malva y de Maruca. También un poco como para darle ese crédito a ellas que fueron olvidadas en la historia y que Ujú. en paralelo él era reconocido como un gran escritor. Ahora, esto no es sorpresa, pienso yo. No, es que para mí, tú sabes que yo tengo mi tema con los poetas. Si Me Federico van no a- confía en los poetas. No, es que para mí ellos viven al contrario de lo que predican. Siempre. Sí, generalmente sí. Ahora, Neruda lo predicó en sus poemas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho los locos. Porque, o sea, como un poema que dice, en pocas palabras, calladita te ves más bonita, y le dijeron, no, señor Neruda, no podemos poner eso. Entonces digo, me gusta cuando calles porque estás como ausente. ¡Wow! De hecho, él tiene un poema que yo recordé cuando estábamos haciendo la investigación para este programa, que se llama Farewell,
que es muy lindo, muy cursi y todo, pero lo que está diciendo es, ese muchacho, yo no me voy a hacer cargo de ese muchacho que tú estás esperando. Billie Jean. Es como la versión de Billie Jean de la canción de Michael Jackson, ese hijo no es mío, versión poema latinoamericano, donde le dice: desde el fondo de ti arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Entonces le dice: por esa vida que arderá en sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas. Entonces le está diciendo: no, amo el amor de los marineros que besan y se van, o sea, conmigo no cuenta. Ese es mi problema con Y yo digo, precisamente pero ¿cómo no nos dimos cuenta que Neruda era un misógino, mujeriego, patán? ¿No? Pero bueno, me van a linchar, me están esperando para. ¿Sí? son realmente muy pocos los poetas que tuvieron una vida recta. Sí, bueno. Vamos con un poco de música para dejar aquí la furia que tengo. Mientras ponemos una silla en la puerta del estudio. A lincharnos. Vamos a escuchar el tema que parece alegre, pero no lo es, porque son canciones que parecen lo que no son. De Foster the People, Pumping Up Kicks. Y venimos con más de cosas muy importantes radio. Bueno, vamos a darle las gracias a Katy26 por habernos apoyado en la producción de este programa. Aquí está Luisito Frías también en los controles. Nuestros asistentes de producción están en la presentes universidad en los el dos. estudio de trabajo. Ausentes, como dice Neruda. Ausentes, sí señor. Mateo Capochi y Camila Napoletano. Y bueno, pueden escuchar esto Próximamente en YouTube. sí, ¿verdad? Bueno, es que esto lo van a ver en YouTube. Y nada, y síganos en @cosas muy importantes, denle like, activen las notificaciones, la campanita, toda la cosa. Y esta fue nuestra primera cadena. Sí, nuestra primera cadena nacional. Nuestra Nos primera escuchamos. interrupción por cadena. Exacto, nos escuchamos entonces en el próximo episodio del podcast y el próximo miércoles aquí en la radio. Chao. Ay, qué lindo Lenin, dice, ojalá hubiera más programas así donde dan luces sobre tantas cosas que se ocultan al público. Eso venimos a iluminarles. A meterlos en problemas a todos. Exacto. Problema No vamos, existencial. como que no nos vamos a morir solos.